Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal, cápsulas jurídicas semanales cuyo único cometido pues, es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, y sobre todo pues enterarnos de esas noticias que nos beneficiarán o que también nos pueden perjudicar en el ámbito jurídico, social y económico. Y bueno, agradeciendo a todos nuestros seguidores que se han incrementado, aunque poco, pero se han incrementado en nuestros diferentes canales. Recuerden que el primero y más importante en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Instagram, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, y en Facebook, nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy, en esta cápsula número 253, pues tenemos varios temas. Quizá el más relevante de la semana que transcurrió es que finalmente se da un alto al fuego, aparente, porque no sabemos si vaya a permanecer, un alto al fuego que ha sido celebrado por ONGs, por la Corte Internacional de Justicia y los organismos internacionales de derechos humanos en la Franja de Gaza. Un pacto aparente entre Hamas, que ya lo hemos comentado, no representa a los palestinos, y el gobierno de Israel. Desafortunadamente esto es después de meses de genocidio que hubo en esa demarcación del mundo, siempre en conflicto, no desde octubre de 2023 como se quiere hacer parecer, no, esto ya tiene más de 70 años ese conflicto, desde que se crea el Estado de Israel, expandiendo ilegalmente sus fronteras y masacrando desde hace décadas al pueblo palestino, un pueblo que ya vivía en esa tierra y que tiene todo el derecho a vivir en paz, a desarrollarse, a crecer, al igual que la población de Israel. Pero pues debe de respetar lo que se firmó, debe de respetar los convenios y los acuerdos internacionales por los cuales Israel se crea como Estado, ¿no? Y el territorio que fue delimitado. Y lo que estamos viendo es que no se está respetando eso, y por eso ha sido una zona que siempre ha estado en tensión, no por los eventos que nos quieren hacer creer que eso fue lo que detonó, no. Esto ya tiene muchísimo tiempo atrás, más de 70 años desde que termina la Segunda Guerra y se crea el Estado de Israel. Y esa zona no va a tener paz hasta que se cumpla el derecho internacional y la costumbre también como parte del derecho internacional. Ambos pueblos tienen derecho a vivir en paz, a vivir en ese territorio, y si se respeta la ley, pues habría más tranquilidad, más paz. Pero esto no sucedió, y prácticamente se destruyó la infraestructura urbana, médica, eléctrica de la Franja de Gaza, y no sé exactamente cuántas personas fallecieron hasta ahorita en este conflicto, pero al parecer más de 35,000 personas, entre mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, de ambos bandos. Claro, la gran parte de las personas que murieron pues corrieron por parte de los palestinos, un pueblo indefenso, un pueblo que ha sido víctima de, pues no solamente de Israel, sino de las grandes potencias que tienen grandes intereses económicos ahí, y que poco les importa la vida de las personas, ¿no? Este alto al fuego es bueno, pero esperemos que no sea solamente un señuelo político o un alto al fuego temporal. Esto ya debe ser definitivo. De hecho, en enero del año pasado, la propia Corte Internacional de Justicia dictó unas medidas cautelares que Israel jamás cumplió, y además ya hay orden de arresto. Recordemos en
en contra de Benjamín Netanyahu, que obviamente va a ser muy complicado que se ejecute por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en aquella región, y además de que muchísimos civiles, muchísimas personas que nada tenían que ver con el conflicto, periodistas, activistas, murieron a manos de las bombas del ejército de Israel. Ahora que ya se hizo el alto al fuego, pues debe de efectivamente darse la justicia para aquellas personas que murieron en contra de los directivos, de los militares y de las personas que dieron las órdenes para masacrar a esas personas. Realmente la mano de la justicia les va a llegar ahora que ya haya oportunidad de hacer un recuento de los terribles daños en esa parte del mundo. ¿Quién sabe? Va a ser muy complicado. Si algo prevalece en el mundo no es la justicia, desafortunadamente, y menos en el derecho internacional. Pero bueno, sin duda este alto al fuego pondrá a reflexionar, no sé si a todas las partes, no creo, los políticos les vale gorro, pero sí por lo menos da un poco de espacio a la población civil de cómo organizarse, cómo realmente reivindicar sus derechos y lograr que el mundo escuche de que los palestinos tienen derecho a ser reconocidos como Estado y a vivir en ese territorio, a vivir en paz y a desarrollarse. Espero que este alto al fuego sea duradero y que pues realmente la paz llegue a esa región que siempre ha estado inestable y donde no es una cuestión religiosa, es una cuestión política y económica lo que mueve estos temas que desembocaron en una masacre en donde la peor parte la llevó el pueblo palestino, ¿no? Entonces, pues celebramos desde la Red de Abogados Puebla y desde la DUP este alto a fuego y esperemos que quienes hayan cometido esos crímenes en contra de civiles paguen, porque esto es inaceptable y si no, pues quedaría otra vez en la impunidad estos crímenes de carácter internacional. Y también tenemos dos preguntas del público que las teníamos ahí atoradas, que no las habíamos comentado y que en este momento las vamos a mencionar. En la primera, Benjamín Trejo dice: el derecho de petición está por debajo de las peticiones que hacen a los jueces de oralidad. Y de hecho ya nos había llegado esta pregunta, no habíamos tenido oportunidad de comentarla. Y algo que sí debe de quedar muy claro es que el derecho de petición no está por debajo de la oralidad en los juzgados familiares y al contrario, está a nivel constitucional. Sobre todo porque hay muchos jueces que dicen que debe prevalecer la oralidad, pero eso ha servido nada más para las peticiones fuera de audiencia para entorpecer más el procedimiento. Eso es lo que se está viendo, por lo menos en algunos distritos judiciales. Y si se dirige una petición por escrito, de manera respetuosa, con fundamento en el artículo 8º constitucional y 138 de la Constitución Política del Estado de Puebla, que muchos jueces desconocen, ya sea cualquier autoridad obviamente, pero estamos hablando de jueces de oralidad, tienen la obligación de contestar y de dictar una respuesta, de dictar un acuerdo, una respuesta a esa solicitud, a pesar de que se haga por escrito. Porque ahora los jueces dicen: bueno, presente usted sus peticiones por escrito, pero no se las vamos a acordar hasta en audiencia y debe prevalecer la oralidad. Usted tiene que gastar su tiempo, gastar su dinero en ir a comparecer. Y esto es totalmente indebido y con franca transgresión al derecho de petición. No puede estar por encima la oralidad familiar o cualquier tipo de oralidad, no puede estar por encima del derecho de petición. Entonces, todas las peticiones que fuera de audiencia se hagan por escrito a los jueces de oralidad deben de respetarlas y deben de contestar en breve término
a esas peticiones, sobre todo porque pues yo tuve un diferendo muy fuerte con una jueza de oralidad que nunca encontraba los expedientes auxiliares, daba de vueltas, citaba una vez y otras veces, y yo le dije, el derecho de petición es constitucional y usted debe de respetarlo y debe de contestar las peticiones que por escrito se le hagan. No creo que alguien sustente algo contrario, y esa es la respuesta a esta pregunta de nuestro compañero. Yo estoy totalmente de acuerdo en que ya sea oralidad mercantil, civil, familiar, laboral o cualquiera otro, si es fuera de audiencia y se presenta un documento, se tiene que dar respuesta, ¿no? Y sobre todo porque esto agiliza el trámite, porque lo que estamos viendo es que pues otra vez hay un retardo excesivo en las resoluciones de esos procedimientos. Otra pregunta también de nuestro público, déjenme por aquí estaba, a Francisco Gómez de Tlaxcala, nos dice, ¿los jueces de distrito pueden violar derechos humanos? La respuesta es que sí, aunque ellos generalmente cuando se les argumenta que los jueces de distrito en los amparos en revisión violan derechos humanos, por ahí sacan una tesis que los jueces de distrito, al ser garantes de la Constitución, no pueden vulnerar los derechos humanos. Pero déjenme hacer un ejemplo. ¿Qué pasa cuando, ahorita que hubo su famoso paro de más de un mes en las labores del Poder Judicial Federal? ¿Qué pasa? La ley mandata, no me acuerdo si es el artículo 124, me parece que sí, que cuando se celebre la audiencia constitucional inmediatamente debe dictarse el fallo. No hay ninguna disposición legal que autorice que un juez de distrito dicte el fallo semanas, días o meses después. Yo tengo un asunto que desde julio, no sé si julio o agosto, se da la audiencia constitucional y no se ha dictado sentencia. En este caso, sí violan los derechos humanos, sí violan la Constitución, porque es donde está la celeridad y la expeditez procesal. Si un juez de distrito que conoce de violaciones a la Constitución, a los derechos humanos, y prolonga la resolución de ese juicio de amparo a través del tiempo, 3, 4 meses, y no dicta resolución, sí viola garantías y derechos humanos, la garantía de celeridad y expeditez procesal. Entonces los jueces de distrito sí violan derechos humanos, y ahora con el paro, en un caso particular, yo tengo unos 4 o 5 amparos, que la audiencia constitucional fue el año pasado, desde octubre, septiembre, octubre, noviembre, y es la fecha que no dictan sentencia. Entonces, ¿dónde está el respeto al artículo 17 constitucional? Entonces los jueces de distrito sí pueden violar derechos humanos al no dictar sus resoluciones tal y como lo mandata la ley de amparo, una vez que se celebra la audiencia constitucional, ¿no? Incluso yo presenté un escrito en uno de ellos, allá en Pachuca, el cuarto de distrito penal, no, civil, perdón, en Pachuca, es mixto, y todavía le dije, oiga, ya tiene un tiempo considerable, y me dice, pues, que se esté al acuerdo de la audiencia y que en su momento nos notificará y que esperemos por las cargas de trabajo. O sea, ahora se escudan para violar la ley las cargas de trabajo. Esto no es posible, y los jueces de distrito, a pesar de que por ahí hay una tesis que no violan garantías, sí las violan, y al no resolver la están vulnerando, ¿no? Entonces esa es la pregunta de Francisco Gómez, de que si los jueces de distrito violan derechos humanos. Y los últimos dos temas, el tema que ahora se ha usado de bandera política, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la migración. Déjeme decir que la gente migra por necesidad, por tener mayores oportunidades, por cuestiones de trabajo. La mayor parte de migrantes lo que buscan es aportar al país donde quieren ir y pues llevar ingresos a su familia. No migran por gusto, y esto se ha manejado políticamente diciendo que los migrantes vienen a causar desorden o a delinquir. No, es una
parte muy ínfima de los migrantes lo que hacen eso. Estados Unidos es un país de migrantes. Si nosotros tratamos bien a los extranjeros aquí en México o en otro país, ¿por qué Estados Unidos no podría tratar de la misma manera a esos migrantes? Pero eso ha sido bandera nada más para cuestión política, porque ellos saben que gran parte de la productividad y del esfuerzo en nuestro país pues proviene de los migrantes, ¿no? Se ha estigmatizado ese tema, pero realmente los medios de desinformación masiva son los que han abonado en que eso parezca que los migrantes son una plaga, que los países no deben de entrar, ¿no? Si ahora en el contexto mundial, si hay libre comercio, pues también debe haber libre circulación de personas. Obviamente debe haber reglamentos, hay legislación interna, requisitos que deben de cumplir quienes migran, ¿no? Pero eso no es tampoco, eso debe de ser y no poner de pretexto que vienen a invadir y que se usa el tema de la migración como un peligro, como lo manejan en el vecino país del norte, ¿no? Es importante destacar que, bueno, la migración en el mundo ha estado a la alza. ¿Por qué creen? Pues por la grave desigualdad mundial y porque en los países donde viven las personas pues no se dan las oportunidades. Eso es más que evidente, ¿no? ¿Cuántas veces, yo lo digo por caso de un servidor, se tienen mejores oportunidades fuera del país y no en nuestro país? Y eso nos da la oportunidad a lo mejor hasta de emigrar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que aquí no valoren el trabajo, la sapiencia de las personas y si en cambio en el extranjero sí, ¿no? Y también la mano de obra calificada, etcétera, ¿no? Yo lo hablo por los profesionistas, ¿no? Entonces ese tema de la migración es un tema muy complejo, pero que es muy fácil de dilucidar de que pues, las personas migran pues porque quieren una mejor oportunidad de vida, ¿no? Y hay países que se construyen por la migración, como Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora con la llegada de Trump se amenaza que va a haber deportaciones masivas, pero eso es simplemente una estrategia política y un engaño que han propiciado a través de los medios de comunicación. Y ya finalmente el último tema para no alargarme más, pues finalmente Estados Unidos, ahorita que a través de su presidente electo, va a echar mano del proteccionismo comercial, pues eso también debe de aprenderlo los países que son socios de él, la mayor parte de los países latinoamericanos, para que desde hace décadas hubiéramos pensado de que nuestros países debemos de tener autosuficiencia alimentaria, no depender del exterior, y también tener una propia planta e industria nacional que produzca lo que consumimos, ¿no? Porque ahora se verá, seguramente en los próximos meses y años se verá de que los países ahora van a privilegiar cierto proteccionismo, porque pues es lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? No sabemos las consecuencias económicas, seguramente van a ser graves para ellos y también nos van a pasar a afectar, pero pues ¿por qué no alentar la industria nacional? ¿Por qué no ser autosuficientes alimentariamente? ¿Por qué importar granos de maíz si nosotros los podemos producir? Entonces eso nos deberíamos de haber planteado y supuestamente estamos en un modelo económico diferente. Eso no es cierto, ¿no? Le hemos privilegiado el liberalismo rapaz, el neoliberalismo, y hemos descuidado la producción nacional, ¿no? Entonces veremos cómo enfrentamos ahorita que ya está en funciones el presidente de Estados Unidos, porque finalmente esas decisiones llegan a afectar sobre todo a los países vecinos más cercanos, cómo cada país podrá enfrentar esas políticas que son extrañas, yo las veo un poco raras ahí, algo tienen de trasfondo, pero finalmente México y los países latinoamericanos tienen que crecer y tienen que desarrollarse por sí mismos y buscar estrategias pues para alentar la producción interna, para alentar que pues la industria, el comercio nacional pues se detone también, ¿no? Pues bien, estos eran los temas que quería yo plantear en esta nuestra microcápsula del día de hoy, pues agradeciendo su escucha, que nos sigan
Y bueno, recuerden que cualquier pregunta que tengan sobre algún tema, pues la pueden hacer a través de nuestros canales. Muchas gracias y hasta la próxima.